Más allá de las bravuconadas y de los anuncios incendiarios por parte de los representantes políticos de Occidente, es decir, fundamentalmente la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos, acerca de los referéndums de autodeterminación, que por cierto es un derecho recogido en la Carta en la Carta Fundacional de Naciones Unidas. Más allá, como digo, de estas declaraciones incendiarias acerca de los referendos de determinación de las regiones, provincias liberadas este verano por parte de Rusia de la opresión neonazi, ucronazi, de las autoridades títeres ucranianas de, de Posmaidán, posteriores al golpe de Maidán de 1914, más allá de esas declaraciones incendiarias de Occidente, estos referéndums son el verdadero punto de inflexión de este verano, de este final de verano, ya comienzo de otoño, de la guerra de Ucrania. Ucrania pretendía, Occidente pretendía en definitiva, utilizando Ucrania, continuar con la guerra en el este de Ucrania para seguir desangrando a Rusia y para enfrentarse directamente a Rusia en medio de una crisis energética ya desatada fundamentalmente en Europa, en medio de una crisis económica ya desatada fundamentalmente en Europa, pero que va a afectar a todo el mundo. Y Occidente quería seguir con la guerra lo que queda de año eh, e incluso el próximo año. Ese fue el planteamiento occidental a finales de este verano. Y ese ha sido el planteamiento occidental que finalmente Rusia, después de constatar que Occidente, a través de sus títeres ucranianos, ucronazis, no tenían ninguna intención de poner fin a la guerra, de terminar con la guerra, después de haber perdido durante este verano Ucrania, los ucronazis de Euromaidán, de Postmaidán, después de haber perdido más del 20%, después de haber perdido el control de más del 20% del país, no tenían ninguna intención de acabar ya con la guerra, sino que todo lo contrario, querían continuar con la guerra, alimentando una falsa ilusión, esa falsa ilusión que hemos estado viendo desde el comienzo de este conflicto entre Rusia y Ucrania en marzo, alimentando la falsa ilusión de que se iba a ganar la guerra, ¿no? Y para eso tenían a todas sus a todos sus portavoces en los medios de comunicación para alimentar esa falsa ilusión de que la guerra podía seguir siendo la única vía para terminar con el conflicto. Entonces, estos referéndums terminan con esa falsa ilusión, o sea, dan por zanjada esa falsa ilusión y plantean que en realidad la cuestión del este de Ucrania, la cuestión del respeto de los derechos humanos de las poblaciones rusoparlantes del este de Ucrania ya es una cuestión directamente de Rusia y que ya toma Rusia como una cuestión de seguridad nacional, como una cuestión de interés nacional de su propio país. Y lo deja con estos referéndums muy claro. Y deja también muy claro que la defensa de estas regiones liberadas del yugo ucronazi es una cuestión en la que Rusia ya se mete completamente. Es un asunto completamente ruso. La viabilidad de estas regiones, su seguridad comunitaria, su seguridad
en cuanto a los servicios más básicos, eh, servicios sociales más básicos, suministro de alimentos, de enseres, de víveres. En definitiva, la viabilidad de estas comunidades, Rusia deja claro que ya es un tema suyo propio, un tema de interés ruso prioritario. Y eso cambia completamente todo el planteamiento de la guerra entre Occidente y Rusia a propósito de la supervivencia de estas comunidades rusoparlantes del este de Ucrania. Yo creo que estos referéndums, más allá de las declaraciones, como digo, incendiarias de Occidente, son el verdadero punto de inflexión de, de finales de verano y la auténtica salida del conflicto, el comienzo de la salida del conflicto. Es decir, con estos referéndums lo que se consigue es dejar claro que la guerra no es la solución y empezar a plantear concretamente, de una manera objetiva, viable, la salida, el fin del conflicto. Es decir, por fin vemos la luz al final del túnel. Al final de un túnel en el que Ucrania, y más concretamente las comunidades rusoparlantes de Ucrania, entraron en 2014. Por fin se empieza a ver la luz al final del túnel y la salida del conflicto gracias a los referéndums de autodeterminación de las regiones rusoparlantes del este de Ucrania, que han contado con las garantías de seguridad y protección para el desarrollo de su derecho democrático por parte de Rusia, que ya es a todos los efectos y legítimamente su patria.